Ella reinaba sola en aquella tierra cálida, donde solo el sudor y el silencio la acompañaban. Pero en aquel atardecer, un hombre bajó de la camioneta con una mirada que desnudó su alma. Sus ojos quemaban promesas, y el toque que aún no llegaba ya la hacía temblar. Allí comenzó un duelo de cuerpos disfrazado de negocios. Esperamos que disfrutes del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Recuerda decirnos desde dónde nos estás viendo. Luisa Mendoza nunca conoció otro hogar más allá de las tierras rojizas del oeste sevillano. Criada entre las plantaciones de soja y algodón de la hacienda Lapacho Amarillo, respiraba el aire de la meseta como quien respira libertad. A sus 28 años, cabalgaba mejor que cualquier peón, conocía cada palmo de aquellas tierras y llevaba en sus ojos castaños la misma determinación que su padre, don Gervasio, había llevado durante décadas. Los habitantes de Écija y de los pueblos cercanos ya estaban acostumbrados a ver a la joven montada en su alazán, con las botas sucias de tierra y los cabellos negros trenzados. Muchos la admiraban de lejos, otros susurraban que era una pena que tanta belleza viniera acompañada de un carácter tan fuerte. Pretendientes no le faltaron a lo largo de los años, pero ninguno resistía su temperamento independiente, su negativa a aceptar órdenes o imposiciones. «Esa nunca se va a domar», decían los más viejos cuando la veían pasar por el pueblo, y ella oía, sonreía y seguía su camino, orgullosa de su fama. Don Gervasio, viudo desde hacía casi 20 años, intentaba disimular el orgullo que sentía por su única hija con refunfuños y consejos que ella raramente seguía. En el fondo, sabía que era gracias a Luisa que la hacienda Lapacho Amarillo seguía prosperando. Incluso con su salud debilitada por los años de trabajo duro y por la bebida que se convirtió en su compañera en las noches solitarias. «Hija mía», solía decir en las raras ocasiones en que el alcohol lo ponía sentimental en lugar de amargo, «naciste con el espíritu del campo dentro de ti, libre y fuerte como el viento que sopla en la meseta». Fue en un atardecer de agosto, cuando el cielo se teñía de naranja y rojo sobre la inmensidad de la campiña, que Luisa percibió algo diferente en el comportamiento de su padre. Don Gervasio estaba más inquieto de lo normal, mirando constantemente el reloj y el camino de tierra que llevaba a la casa principal de la hacienda. «¿Está esperando a alguien, padre?», preguntó, apoyándose en la cerca del corral donde acababa de guardar los caballos. Don Gervasio evitó su mirada. «Un amigo viene a visitarme. Cosas de hombres, negocios». Luisa sintió un escalofrío. Conocía bien aquel tono de voz. Era el mismo que usaba cuando era adolescente, cuando perdía dinero en las apuestas y trataba de ocultárselo. Pero ahora era diferente. Había algo más allí, un nerviosismo que no encajaba con el viejo hacendado. «¿Qué tipo de negocios?», insistió ella, acercándose. Antes de que su padre pudiera responder, el sonido de un motor potente rompió el silencio del atardecer. Una camioneta negra, moderna e imponente, levantaba polvo en el camino, acercándose rápidamente a la casa principal. «Ha llegado», murmuró don Gervasio, pasándose la mano por los cabellos canosos con un gesto nervioso. El vehículo estacionó frente a la casa grande, y Luisa observó con curiosidad cuando la puerta se abrió. Un hombre alto, de porte atlético y piel bronceada por el sol, bajó de la camioneta. Vestía una camisa blanca de vestir, con las mangas remangadas hasta los codos, vaqueros y botas de cuero. Sus ojos de un verde intenso escudriñaron el lugar con interés antes de posarse en ella. Por un instante, un único y perturbador instante, Luisa sintió algo que nunca había experimentado antes. Un escalofrío que no era de miedo, sino de una extraña conciencia de su propio cuerpo. Sacudió la cabeza, irritada con su propia reacción, y se adelantó para descubrir quién era aquel hombre y qué quería con su padre. «Bienvenido al Lapacho Amarillo, señor», dejó la pregunta en el aire, extendiendo la mano de manera profesional. «Cayo Reséndez», respondió él, con una voz grave y melodiosa que combinaba perfectamente con su apariencia. Sus dedos, fuertes y curtidos, envolvieron los de ella en un apretón firme. «Usted debe ser Luisa».
Su padre me ha hablado mucho de usted. Había algo en el modo en que la miraba, como si ya la conociera, como si supiera exactamente quién era, que la incomodó profundamente. Curioso, porque él nunca lo mencionó, replicó ella, soltando la mano y volviéndose hacia su padre. ¿Qué está pasando aquí? Don Gervasio parecía haber envejecido 10 años en aquellos pocos minutos. Entremos, hija. Tenemos mucho de qué hablar. En el salón de la Casa Grande, una construcción centenaria que mezclaba la arquitectura colonial con toques modernos traídos por Luisa a lo largo de los años, don Gervasio sirvió whisky para sí mismo y para el visitante. Luisa rechazó la bebida, prefiriendo mantenerse alerta. «El señor Reséndez es un empresario del agronegocio», comenzó don Gervasio, evitando la mirada de su hija. «Tiene haciendas por todo el centro de España, exporta a China, a Estados Unidos». «¿Y qué quiere de nosotros?», interrumpió Luisa, impaciente. Cayo Reséndez tomó un sorbo del whisky, saboreando el momento. «En realidad, ya conseguí lo que quería». Sus ojos verdes se fijaron en los de ella. «Ahora soy el nuevo propietario del Apacho Amarillo». Luisa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué?», se volvió hacia su padre. «¿De qué está hablando?». El viejo hacendado se hundió en el sillón, pareciendo más pequeño y frágil que nunca. «Yo perdí la hacienda, hija. En una partida de póker anoche en Écija». «¿Perdió la hacienda?». La voz de Luisa subió una octava, incrédula. «¿Cómo que la perdió? Esta hacienda es nuestra desde hace 3 generaciones. Es nuestro hogar, nuestro sustento». Lo sé», gimió don Gervasio, escondiendo el rostro entre las manos. «Tenía una buena mano. Pensé que podría recuperar las deudas que habíamos acumulado. No lo sabías, pero estamos en números rojos desde hace más de un año». Luisa sintió la sangre hervir en sus venas. «¿En números rojos? ¿Cómo que en números rojos? Yo gestiono la producción, los contratos de venta, yo...». Entonces la comprensión la golpeó como un rayo. «Los préstamos. Seguiste pidiendo préstamos a mis espaldas». No era una pregunta, era una amarga constatación. «Iba a arreglarlo todo», murmuró el viejo. «Tenía un plan. Apostar la hacienda de tu familia en un juego de cartas no es exactamente lo que yo llamaría un plan», observó Cayo Reséndez, con una leve sonrisa en los labios. Luisa se volvió hacia él, los ojos chispeando de rabia. «Usted sabía todo esto. Sabía de las deudas, de la situación financiera, y aún así aceptó la hacienda como apuesta». Él se encogió de hombros, imperturbable. «Negocios son negocios, señorita Mendoza. Su padre es un hombre adulto y tomó sus propias decisiones». «No por mucho tiempo», respondió ella, cruzando los brazos. «Vamos a impugnar esto en la justicia. Un acuerdo hecho bajo la influencia del alcohol. No había suficientes testigos», interrumpió Cayo. «Y todo fue debidamente documentado. Los papeles ya están registrados en la notaría esta mañana. Legalmente, esta hacienda ahora me pertenece». Luisa sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo podía su vida cambiar tan drásticamente en cuestión de minutos? ¿Cómo podía perderlo todo, su tierra, su hogar, su legado, por una estúpida apuesta? «¿Y qué pasa ahora?», preguntó la voz temblorosa de rabia contenida. «¿Nos echa de nuestra propia casa?». Cayo Reséndez puso el vaso de whisky sobre la mesa y se levantó. Era aún más alto de pie, y su presencia parecía llenar toda la sala. «No tengo intención de echarlos», dijo, para sorpresa de Luisa. «De hecho, tengo una propuesta. Su padre me habló de sus habilidades administrativas, señorita Mendoza, de cómo conoce cada detalle de la operación de la hacienda». Luisa entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Y qué? Y que necesito a alguien así, alguien que conozca la tierra, los empleados, la rutina. Quiero que siga trabajando aquí, como gerente de la hacienda». Luisa soltó una risa amarga. «¿Quiere que trabaje para usted? ¿En mi propia hacienda?». «En mi hacienda», corrigió él suavemente. «Y sí, es exactamente lo que estoy proponiendo. Un salario justo, libertad para tomar decisiones operativas, y ustedes dos pueden seguir viviendo en la Casa Grande». Luisa miró a su padre, que parecía haber envejecido 20 años esa noche. Luego, al hombre delante de ella, alto, confiado, con una sonrisa enigmática en los labios que la hacía querer al mismo tiempo golpearlo y... No,
no admitiría ni para sí misma lo que más quería hacer. ¿Puedo negarme?, preguntó levantando la barbilla en desafío. Cayo se encogió de hombros de nuevo. Claro, en ese caso tendré que traer a alguien de fuera, alguien que probablemente no conocerá las peculiaridades locales, que necesitará tiempo para adaptarse, para ganarse la confianza de los empleados. Era una amenaza velada y ambos lo sabían. Si ella se negaba, la hacienda podría sufrir, y los empleos de decenas de familias que dependían del apacho amarillo estarían en riesgo. «Necesito tiempo para pensar», dijo Luisa finalmente. «Tiene hasta mañana», respondió Cayo, caminando hacia la puerta. «Pasaré la noche en Écija y volveré por la mañana para escuchar su respuesta». Cuando la camioneta se alejó, levantando polvo en el camino oscuro, Luisa se volvió hacia su padre, los ojos ardiendo de lágrimas que se negaba a derramar. «¿Cómo pudiste?», susurró. «¿Cómo pudiste arriesgar todo lo que tenemos?». Don Gervasio no respondió. No había nada que decir. El daño estaba hecho, y ahora le tocaba a Luisa decidir qué hacer con los pedazos rotos de su mundo. Aquella noche, sola en el cuarto que había sido suyo desde la infancia, Luisa contempló las opciones. Podría rechazar la oferta, llevarse a su padre y marcharse, empezar de nuevo en otro lugar. Pero eso significaría abandonar todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado toda su vida. Significaría abandonar a las familias que dependían de la hacienda para sobrevivir. O podría aceptar, tragarse el orgullo y trabajar para el hombre que ahora poseía lo que debería haber sido suyo por derecho. Trabajar bajo la mirada de aquellos ojos verdes perturbadores, sintiendo cada día el peso de la derrota. De cualquier forma, una cosa sabía con certeza. Cayo Reséndez podría haber ganado la hacienda, pero nunca ganaría su sumisión. Si decidía quedarse, sería en sus propios términos. Cuando el sol salió sobre las plantaciones del apacho amarillo, Luisa ya estaba de pie, vestida para el trabajo, con la decisión tomada. La camioneta negra llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Cayo Reséndez bajó del vehículo, impecable en su camisa azul claro y pantalones oscuros. Parecía más un ejecutivo de Madrid que un hacendado del interior de Andalucía. «Buenos días, señorita Mendoza», saludó, con una leve inclinación de cabeza. «Espero que haya dormido bien». «Me ahorro los cumplidos, señor Reséndez», respondió Luisa fríamente. «Acepto su propuesta, con algunas condiciones». Los ojos verdes de Cayo brillaron de interés. «¿Y cuáles serían?» «Primero, mi padre no será molestado. Se quedará en la casa grande y mantendrá su dignidad ante los empleados. Segundo, no habrá despidos masivos. Las familias que trabajan aquí desde hace generaciones serán respetadas. Tercero, tendré autonomía total en las decisiones del día a día. Usted puede ser el dueño en el papel, pero yo conozco esta tierra y a estas personas». Cayo cruzó los brazos, evaluándola con una mirada penetrante. «¿Es solo eso? No. Si en algún momento siento que usted no está cumpliendo su parte, o si está perjudicando la hacienda o a sus empleados de alguna manera, me reservo el derecho de irme inmediatamente, y me llevaré mi conocimiento conmigo». Por un largo momento, Cayo solo la observó, el rostro impasible. Entonces, para sorpresa de Luisa, sonrió. Una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, suavizando sus facciones e iluminando sus ojos. «Acepto sus condiciones, señorita Mendoza. Todas ellas». Extendió la mano, y Luisa dudó solo un instante antes de estrecharla. El tacto de él era firme, cálido, y envió una corriente eléctrica por su brazo que ella prefirió ignorar. «Pero yo también tengo una condición», añadió él aún sosteniendo su mano. Luisa levantó una ceja. «¿Y cuál sería?» «Basta de señor Reséndez y señorita Mendoza. Vamos a trabajar juntos, al fin y al cabo. Soy Cayo». «Luisa», respondió ella, renuente, y así, con un apretón de manos bajo el sol de la mañana, comenzó la extraña asociación entre Luisa Mendoza y Cayo Reséndez en la hacienda Lapacho Amarillo. Una asociación que, ambos sospechaban, sería mucho más complicada que un simple acuerdo de negocios. «Si te está gustando, comenta tu opinión sobre el romance de nuestra pareja». Las primeras semanas de la nueva administración del Apacho Amarillo
fueron tensas y repletas de desafíos silenciosos. Luisa se empeñaba en mantener la rutina que siempre había tenido. Se despertaba antes del sol, desayunaba con los peones en la cocina comunitaria y recorría la hacienda para verificar personalmente cada sector. Cayo, por su parte, se estableció en la antigua oficina de don Gervasio, modernizándola con ordenadores y equipos que permitían monitorear la producción con precisión. Lo que más perturbaba a Luisa era la facilidad con la que Cayo parecía adaptarse a la vida en el campo. Para un hombre que venía de la capital, demostraba una notable familiaridad con los desafíos de la agricultura a gran escala. Cabalgaba con soltura, conversaba de igual a igual con los trabajadores más experimentados y rápidamente se ganó el respeto de la mayoría de los empleados. «No es tan malo como pensabas, ¿verdad?», comentó doña Josefa, la cocinera que trabajaba en la hacienda desde antes de que Luisa naciera. «Al menos no está despidiendo a nadie, como hizo aquel nuevo hacendado de Andalucía con los Rivera». «Todavía», respondió Luisa cortando una naranja con más fuerza de lo necesario. «Es demasiado pronto para saber lo que realmente quiere». Doña Josefa le lanzó una mirada astuta. «¿Lo que quiere? Vaya, muchacha, está a la vista, te quiere a ti». «Doña Josefa», exclamó Luisa, sintiendo el rostro enrojecer. La vieja cocinera solo rió, volviendo a ocuparse de sus cacerolas. «He visto muchas cosas en esta vida, hija mía, y la forma en que ese hombre te mira no tiene nada que ver con la cosecha de soja». Luisa intentó ignorar el comentario, pero las palabras de doña Josefa la persiguieron durante todo el día. Era cierto que a veces sorprendía a Cayo observándola cuando pensaba que ella no miraba, y había momentos, durante las reuniones en la oficina, en que él se acercaba más de lo necesario, su perfume amaderado invadiendo sus sentidos, dificultando la concentración. Pero lo que más la incomodaba no eran las supuestas intenciones de Cayo, sino su propia reacción a ellas. ¿Por qué su corazón se aceleraba cuando lo veía en el establo por la mañana, la camisa pegada al cuerpo después de la cabalgata? ¿Por qué se sorprendía pensando en él en las horas más inesperadas? ¿Por qué, a pesar de toda la rabia que sentía por la situación, no podía odiarlo como quería? Una tarde particularmente calurosa, Luisa estaba supervisando el mantenimiento del sistema de riego cuando Cayo apareció, montado en un caballo negro que había traído consigo. «¿Problemas?», preguntó él, desmontando con agilidad. Luisa señaló las tuberías. «Fuga, nada grave, pero necesita ser reparado antes del próximo riego». Cayo se acercó para examinar el problema, y Luisa no pudo evitar notar cómo la camisa blanca contrastaba con su piel bronceada, cómo sus movimientos eran precisos y seguros. «Tuve el mismo problema en la hacienda de Andalucía el año pasado», comentó él. «Necesitamos reemplazar toda esta sección». «Lo sé», respondió ella, cruzando los brazos. «Ya pedí las piezas, llegan mañana». Cayo sonrió. Aquella sonrisa que hacía aparecer pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos. «Eres realmente eficiente, Luisa. No sé cómo funcionaría esta hacienda sin ti». Era un cumplido sincero, y Luisa se sintió desarmada por un instante. «Solo estoy haciendo mi trabajo, y haciéndolo muy bien». Él miró a su alrededor, a las plantaciones que se extendían hasta el horizonte. «¿Quieres acompañarme en una cabalgata? Me gustaría verificar la cerca del sector norte». Una parte de Luisa quería negarse, mantener la distancia profesional que intentaba desesperadamente preservar. Pero otra parte, una parte que estaba creciendo cada día, quería aceptar la invitación, pasar más tiempo a solas con él. «Tengo mucho trabajo que hacer», respondió finalmente. «El trabajo puede esperar una hora», insistió Cayo. «El atardecer en la meseta es algo que no debería perderse». Había algo en la forma en que lo dijo, una nota casi vulnerable en su voz, que finalmente la convenció. «Una hora», accedió ella. «Voy a buscar mi caballo». Cabalgaban lado a lado en un silencio cómodo, a través de las plantaciones de algodón que ondulaban con la brisa de la tarde. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que se reflejaban en la tierra rojiza de la campiña. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó Cayo, disminuyendo el paso de su caballo. Luisa asintió, permitiéndose relajarse por primera vez en semanas. «Es por eso que nunca pude irme»,
incluso cuando tuve oportunidades. Hay algo en esta tierra que te atrapa. Sé exactamente lo que quieres decir, respondió él, su mirada fija en el horizonte. Crecí en Madrid, en un ático en la Gran Vía, pero desde niño soñaba con espacios abiertos, con la libertad del campo. Luisa lo miró con renovada curiosidad. ¿Cómo un chico de ciudad terminó convirtiéndose en hacendado? Cayo sonrió, con una expresión distante. Mi abuelo tenía una pequeña hacienda en Extremadura. Pasé algunos veranos allí cuando era niño, antes de que él enfermara y mis padres vendieran la propiedad. Pero esos recuerdos nunca me abandonaron. Cuando cumplí 21 años y recibí mi parte de la herencia de mi padre, invertí todo en la compra de una hacienda en quiebra en Castilla-La Mancha, y la transformó en un imperio, concluyó Luisa, recordando lo que su padre había dicho sobre el imperio agrícola de Cayo. Él se encogió de hombros. No fue fácil. Cometí muchos errores al principio, pero aprendí de ellos y de las personas que conocí por el camino. Personas como tú, Luisa, que nacieron con la tierra en la sangre. Había una sinceridad en su voz que tomó a Luisa desprevenida. Este no era el hombre arrogante y calculador que había imaginado. Este era alguien que, como ella, amaba la tierra y entendía su magia. Se detuvieron en la cima de una pequeña elevación, desde donde se podía ver casi toda la extensión de la hacienda Lapacho Amarillo. El sol ahora tocaba el horizonte, transformando las plantaciones en un mar dorado. ¿Por qué quiso esta hacienda?, preguntó Luisa de repente. Usted ya tiene varias propiedades, haciendas más grandes y modernas que Lapacho Amarillo. ¿Por qué aceptar la apuesta de mi padre? Cayo se volvió para mirarla directamente a los ojos, y Luisa sintió que su corazón daba un vuelco. Había algo intenso en su mirada, algo que iba mucho más allá de tierras y negocios. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó él con una voz baja que le erizó la piel. Antes de que Luisa pudiera responder, el sonido de una moto que se acercaba rompió el momento. Era Juvenal, el capataz, que venía a toda velocidad. «¡Doña Luisa! ¡Don Cayo!», llamó él deteniéndose bruscamente a su lado. «Es don Gervasio. No se encuentra bien». Luisa sintió un nudo en el pecho. «¿Qué pasó?». «Se cayó, doña. Estaba en el granero, parecía mareado. Doña Josefa está con él en la casa grande». Sin esperar respuesta, Luisa espoleó su caballo y partió a toda velocidad, el corazón acelerado por el miedo. Detrás de ella podía oír los cascos del caballo de Cayo intentando alcanzarla. Cuando llegaron a la casa grande, don Gervasio estaba tumbado en el sofá del salón, con doña Josefa aplicándole compresas frías en la frente. Estaba pálido y su respiración parecía trabajosa. «¡Padre!», exclamó Luisa, arrodillándose a su lado. «¿Qué pasó?». «No fue nada», refunfuñó el viejo hacendado intentando levantarse. «Solo un mareo». «Necesita un médico», dijo Cayo ya con el móvil en la mano. «Voy a llamar al doctor Marcos en Écija». «No necesito ningún médico», protestó don Gervasio, pero su voz débil traicionaba su condición. «Sí que lo necesita», insistió Luisa, tomándole la mano. «Y esta vez va a obedecer, padre». Mientras Cayo hablaba por teléfono, organizando para que el médico viniera a la hacienda lo más rápido posible, Luisa observó el rostro envejecido de su padre. Llevaba meses sin parecer bien, pero siempre lo había atribuido al estrés de las deudas secretas, al abuso del alcohol. Ahora, viéndolo tan frágil, se dio cuenta de que podría ser algo más serio. El doctor Marcos llegó en menos de una hora, conduciendo su camioneta por el camino de tierra, con la urgencia de quien conocía la importancia del patriarca del Lapacho Amarillo. Tras un examen minucioso, llevó a Luisa y Cayo al pasillo. «Es el corazón», dijo el médico, con la franqueza de quien conocía a la familia desde hacía décadas. «Necesita exámenes más detallados, un tratamiento adecuado. Les recomiendo que lo lleven a Madrid, a un especialista». «¿Madrid?», repitió Luisa aturdida. «Pero eso significa semanas lejos de la hacienda». «Meses, posiblemente», corrigió el médico, «dependiendo de lo que muestren los exámenes y del tratamiento necesario». Luisa sintió que el mundo giraba de nuevo. Primero la hacienda, ahora su padre. Todo lo que amaba parecía estar escurriéndose entre sus dedos. «No se preocupe por la hacienda», dijo Cayo, como si leyera sus pensamientos.
Yo me encargo de todo aquí. Usted necesita estar con su padre ahora. Luisa lo miró, sorprendida por la oferta. Pero usted no conoce las rutinas, los proveedores. Aprendo rápido, respondió él, con una sonrisa reconfortante. Y siempre puedo llamarla si tengo dudas. Lo importante es que su padre reciba el mejor tratamiento posible. Había una genuina preocupación en su voz que conmovió profundamente a Luisa. Este no era el comportamiento de un hombre que solo tenía intereses comerciales. ¿Por qué le importa?, preguntó ella cuando el médico salió a preparar la medicación que don Gervasio necesitaría para el viaje. Cayo sostuvo su mirada por un largo momento. «Porque a ti te importa», respondió simplemente. «Y porque sé lo que es perder a un padre. El mío se fue cuando yo tenía 23 años, antes de que pudiéramos resolver nuestras diferencias». La vulnerabilidad en su voz, el dolor genuino en sus ojos, derribó otra barrera en el corazón de Luisa. Por primera vez desde que él había llegado, se permitió ver más allá del hombre de negocios, más allá del nuevo propietario de la hacienda. Vio al hombre, con sus propias cicatrices, sus propios arrepentimientos. En los días que siguieron, Cayo sorprendió a Luisa con su eficiencia y generosidad. Organizó todo para el viaje de don Gervasio a Madrid, incluyendo alojamiento en un apartamento cerca del hospital y una enfermera particular para acompañarlos. Insistió en pagar todos los gastos, a pesar de las protestas de Luisa. «Considérenlo un adelanto de su salario», dijo él cuando ella intentó negarse, «o un préstamo si prefiere. Podemos arreglar las cuentas cuando regrese». La mañana de la partida, mientras la ambulancia particular que llevaría a don Gervasio hasta el aeropuerto de Écija esperaba en la entrada de la casa grande, Luisa encontró a Cayo en la oficina, revisando algunos documentos. «Vine a despedirme», dijo ella parada en la puerta, «y a agradecerle por todo lo que ha hecho». Cayo se levantó, rodeando la mesa para quedar frente a ella. «No tiene que agradecer, Luisa. Es lo mínimo que puedo hacer». Hubo un momento de silencio, lleno solo por el sonido distante de los pájaros y por el acelerado latido del corazón de Luisa. La cercanía de Cayo, el calor que emanaba de él, la manera en que sus ojos verdes parecían ver a través de ella, todo conspiraba para dejarla confusa, vulnerable. «Cuide bien de la hacienda», pidió ella finalmente. «Es todo lo que tengo». «No es todo», respondió él suavemente. «Usted tiene mucho más que eso, Luisa. Tiene su fuerza, su determinación, su corazón». Y entonces, en un movimiento tan natural que pareció inevitable, Cayo se inclinó y la besó. No fue un beso posesivo o dominante, como Luisa podría haber imaginado. Fue un beso gentil, casi reverente, un beso que pedía, no exigía. Por un momento, ella se permitió responder, entregándose a la sensación de sus labios en los de ella, a la seguridad de sus brazos fuertes alrededor de su cintura. Pero entonces, la realidad la golpeó como un cubo de agua fría, y ella se apartó, jadeante y confusa. «No puedo», murmuró. «No ahora». Cayo asintió, respetando su espacio. «Su padre la necesita. La hacienda estará aquí cuando regrese, y yo también». Había una promesa en aquellas palabras, una certeza que hizo temblar a Luisa. Sin confiar en su propia voz para responder, ella solo asintió y salió rápidamente. Durante el viaje a Madrid, mientras observaba a su padre dormido en el asiento a su lado, Luisa se permitió finalmente admitir lo que había estado negando durante semanas. Se estaba enamorando del hombre que le había quitado su hacienda. El hombre que, de una manera extraña e inesperada, ahora estaba ayudando a salvar a su padre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué pasaría cuando regresara al Apacho Amarillo? Y lo más importante, ¿podría confiar en sus propios sentimientos o estaba simplemente vulnerable debido a todos los cambios en su vida? Mientras el avión surcaba los cielos de España en dirección a Madrid, Luisa solo tenía una cosa clara. Nada sería como antes cuando regresara a casa. Si te está gustando, comenta tu opinión sobre el romance de nuestra pareja Madrid. Era un universo diferente al Apacho Amarillo. Las semanas se transformaron en 2 meses, entre exámenes, consultas y el inicio del tratamiento de don Gervasio. El diagnóstico no fue tan grave como temían inicialmente. Un problema cardíaco que, con medicación adecuada y cambios en el estilo de vida,
podría controlarse. Sin embargo, los médicos fueron enfáticos en cuanto a la necesidad de evitar el estrés y principalmente el alcohol. Para Luisa, los días en la capital madrileña eran una mezcla de preocupación por su padre y pensamientos constantes sobre la hacienda y sobre Cayo. Hablaban todos los días por teléfono o videollamada, conversaciones profesionales sobre la producción, los empleados, las decisiones que debían tomarse. Pero siempre había algo más entre líneas, en las pausas, en las miradas intercambiadas a través de la pantalla. Cayo enviaba fotos diarias de la hacienda, manteniéndola conectada con su tierra. Mostraba las plantaciones creciendo, los animales, el atardecer en el porche de la casa grande. Pequeños gestos que hacían que Luisa se sintiera menos distante, menos desubicada en la gran ciudad que nunca había sido su hogar. «Él llama todos los días, ¿verdad?», preguntó don Gervasio una mañana, mientras tomaban café en el pequeño apartamento alquilado por Cayo. Luisa sintió que el rostro se le sonrojaba ligeramente. «Es solo trabajo, padre. Él necesita mi orientación». El viejo hacendado sonrió, con esa sabiduría que solo los años traen. «Un hombre como Cayo Reséndez no necesita la orientación de nadie, hija. Él construyó un imperio solo. Entonces, ¿por qué cree que llama?». «Eso tendrás que descubrirlo por ti misma», respondió su padre con una sonrisa enigmática. Al final de la tarde de ese mismo día, mientras don Gervasio reposaba, Luisa recibió una llamada diferente. Era doña Josefa, con la voz temblorosa de preocupación. «Muchacha, la necesitamos aquí», dijo la vieja cocinera sin rodeos. «Tenemos problemas». El corazón de Luisa se aceleró. «¿Qué tipo de problemas?». «Es una plaga en la plantación de algodón. Comenzó la semana pasada, parecía algo pequeño, pero se está extendiendo rápido. Don Cayo está haciendo lo posible. Trajo especialistas de Madrid, pero... ¿Pero qué, doña Josefa? Pero nada está funcionando. Y ahora los peones están hablando de irse. Dicen que es un mal augurio, que la hacienda está maldita desde que cambió de dueño». Luisa cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. La plantación de algodón era la principal fuente de ingresos de la hacienda esa temporada. Si perdían la cosecha, el perjuicio sería devastador. ¿Por qué Cayo no me contó esto? Él no quería preocuparla, muchacha. Dijo que ya tiene suficientes problemas con su padre enfermo. Pero las cosas empeoraron ayer, cuando José Pequeño y 3 peones más entregaron el preaviso. Luisa sintió una oleada de emociones contradictorias. Rabia, porque Cayo había ocultado información importante. Preocupación por la hacienda y sus empleados, y sorprendentemente, un toque de gratitud por su intento de protegerla. «Voy a resolver esto», dijo ella determinada. «Dígale a Cayo que me llame tan pronto como pueda». Cuando el teléfono sonó media hora después, Luisa estaba lista para confrontarlo. «¿Por qué no me contaste lo de la plaga?», disparó, tan pronto como contestó. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea y luego un suspiro cansado. No quería añadir esa preocupación. «Ya estás lidiando con muchas cosas allí. La hacienda es mi responsabilidad, Cayo». «Técnicamente es mía», respondió él, pero sin el tono arrogante que podría haber usado. Era solo una constatación. «Pero entiendo lo que quieres decir. Debí haberte contado». La sinceridad en su voz desarmó a Luisa. «¿Qué tan mala es la situación?». «Peor de lo que me gustaría, mejor de lo que podría ser», respondió él. «Conseguimos contener la plaga en un sector, pero se está extendiendo a los otros. Los métodos convencionales no están funcionando». «¿Y los empleados?». Doña Josefa dijo que algunos quieren irse. Cayo dudó. «Es cierto, hay un ambiente extraño en la hacienda. Algunos de los más antiguos dicen que es porque no estás aquí, que la tierra te extraña». En otra situación, Luisa se habría reído de la superstición, pero conocía bien a aquellos hombres y mujeres que trabajaban la tierra desde hacía generaciones. Para ellos, la conexión con el suelo iba mucho más allá de la ciencia. «Necesito volver», declaró ella, tomando una decisión instantánea. «¿Y tu padre?». «Ahora está estable y el apartamento tiene enfermera. Puedo quedarme una semana allí, resolver la situación y volver». Hubo otro silencio al otro lado de la línea, y Luisa casi podía visualizar a Cayo pensando, evaluando opciones. «Enviaré el jet privado», dijo él finalmente. «Podrás estar en Écija mañana por la tarde.
Luisa parpadeó sorprendida. ¿Jet privado? ¿Tienes un jet? Ella pudo escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió: sí, es útil cuando se tienen propiedades repartidas por 4 comunidades autónomas. Luisa no pudo evitar sonreír también. Era fácil olvidar, en medio de las preocupaciones diarias de la hacienda, que Cayo Reséndez era uno de los mayores empresarios del agronegocio español. Está bien, accedió ella. Estaré lista mañana. Don Gervasio no se alegró con la noticia de que Luisa necesitaba regresar temporalmente a la hacienda, pero comprendió la necesidad. Solo promete que no te excederás, le pidió. Te conozco, hija. Sé cómo te lanzas de cabeza a los problemas. Lo prometo, padre, y vuelvo en una semana como máximo. Al día siguiente, mientras el jet privado de Cayo surcaba los cielos en dirección a Écija, Luisa sintió una mezcla de ansiedad y, sorprendentemente, emoción. A pesar de las circunstancias, la idea de regresar al apacho amarillo, de sentir nuevamente el olor de la tierra, de ver los rostros familiares y sí de volver a ver a Cayo, hacía que su corazón latiera más fuerte. Cuando el avión aterrizó, Cayo la esperaba en la pista, apoyado en su camioneta. Vestía ropa de trabajo sencilla, vaqueros, camisa de manga corta, botas, pero para Luisa él parecía más atractivo que cualquier ejecutivo en traje y corbata. «Bienvenida de nuevo», dijo él, con una sonrisa que iluminó sus ojos verdes. Luisa sintió algo cálido extenderse por su pecho. Estaba en casa. La situación en la hacienda era realmente seria, como Luisa constató tan pronto como llegaron. La plaga, un tipo de hongo que atacaba las raíces del algodón, ya había comprometido casi el 30% de la plantación. Los tratamientos convencionales con fungicidas no estaban surtiendo efecto, y el clima de desánimo era palpable entre los empleados. «Les mostré todo a los especialistas de Madrid», explicó Cayo, mientras caminaban entre las hileras de plantas afectadas. «Recomendaron un tratamiento químico más agresivo, pero soy reacio a usarlo. El impacto ambiental sería significativo». Luisa observó atentamente las plantas, tocando el suelo, examinando las hojas amarillentas. «Mi abuelo enfrentó algo parecido en la década de los 90», comentó. «Pero no era exactamente esto». Pasó el resto del día consultando a los empleados más antiguos, revisando los registros climáticos y de tratamiento del suelo de los últimos años, buscando patrones, conexiones. Cayo la acompañaba atento a cada palabra, cada observación. Al caer la noche, cuando regresaron a la casa grande, Luisa estaba exhausta pero determinada. «Creo que tenemos que ver el problema de manera diferente», dijo, mientras doña Josefa servía la cena. «No se trata solo de matar el hongo, sino de entender por qué está prosperando ahora». «¿Qué quieres decir?», preguntó Cayo inclinándose sobre la mesa con interés genuino. «Este hongo siempre ha existido en el suelo de aquí, en pequeñas cantidades. Algo cambió en el equilibrio natural, permitiendo que se extendiera así». Cayo asintió lentamente. «El nuevo sistema de riego. Lo instalamos hace 3 meses, poco antes de que te fueras». Luisa golpeó ligeramente la mesa, animada por el descubrimiento. «Exactamente. El suelo está más húmedo de lo normal, creando condiciones perfectas para el hongo. Necesitamos ajustar el sistema, reducir el riego en los sectores afectados y aplicar un tratamiento orgánico a base de cal y un hongo antagonista que mi abuelo solía usar». El entusiasmo de Luisa era contagioso. Por primera vez en días, Cayo sintió una esperanza real de resolver el problema sin recurrir a medidas extremas. «Eres increíble», dijo él, mirándola con una admiración que hizo a Luisa sonrojarse. «Solo conozco esta tierra», respondió ella, desviando la mirada. «Crecí escuchando las historias de mi abuelo, observando sus métodos». Al día siguiente, reunieron a todo el equipo y presentaron el plan. La presencia de Luisa tuvo un efecto inmediato en la moral de los trabajadores. El hecho de que ella hubiera regresado específicamente para resolver el problema de la plaga fue visto como una señal de compromiso que ayudó a disipar los rumores de mal augurio. Trabajaron incansablemente en los días siguientes, ajustando el sistema de riego, aplicando el tratamiento orgánico, monitoreando cuidadosamente cada sector de la plantación. Cayo no se limitó a dar órdenes. Estaba en primera línea,
trabajando junto a los peones, sudando bajo el sol inclemente de la campiña. Él no es como los otros patrones, comentó José Pequeño, el peón que había amenazado con irse, mientras observaba a Cayo ayudar a cargar sacos de cal. Se remanga de verdad. Luisa asintió en silencio. Cada día que pasaba, Cayo la sorprendía más. No era solo su conocimiento técnico o su disposición para el trabajo duro lo que la impresionaba, era la manera en que trataba a las personas. Conocía a cada empleado por su nombre. Se preocupaba por sus familias. Escuchaba sus opiniones con respeto genuino. Al cuarto día después del regreso de Luisa, los primeros signos de mejora comenzaron a aparecer. El avance del hongo había sido contenido, y algunas plantas ya mostraban signos de recuperación. «Creo que lo logramos», dijo Cayo, mientras observaban el atardecer desde el porche de la casa grande, después de otro largo día de trabajo. «Gracias a ti». Luisa sonrió, permitiéndose relajarse por primera vez desde que llegó. «Fue un esfuerzo conjunto. Tú mantuviste todo funcionando mientras yo estaba fuera. Enfrentaste el inicio de la crisis solo. No hice nada que tú no hubieras hecho», respondió él, sus ojos verdes reflejando el cielo anaranjado. «De hecho, probablemente habrías resuelto el problema antes de que se volviera tan grave». Había una sinceridad en su voz que tocó profundamente a Luisa. Este hombre, que podría haber ejercido fácilmente su poder como propietario para imponer decisiones, elegía constantemente el camino de la asociación, del respeto mutuo. «¿Por qué eres así?», preguntó ella de repente. «Así como, tan diferente de lo que esperaba. Cuando llegaste, pensé que eras solo otro empresario de la ciudad, viendo la hacienda como una inversión, los empleados como números». Cayo reflexionó un momento antes de responder. «Quizás porque ya estuve del otro lado. Cuando empecé, nadie creía en mí. Era demasiado joven, demasiado urbano. Tuve que demostrar mi valía cada día, ganarme el respeto de los hombres que trabajaban para mí, no por ser el dueño, sino por merecerlo». Él se volvió para mirarla directamente, y Luisa sintió que su corazón se aceleraba bajo la intensidad de aquella mirada. «Además», continuó él dando un paso en su dirección, «hay algo en Lapacho Amarillo que es diferente de todas las otras propiedades que tengo, algo que me hace querer ser la mejor versión de mí mismo». «¿Y qué sería?», preguntó Luisa, la voz casi un susurro. «Tú», respondió Cayo simplemente. «Desde la primera vez que oí hablar de ti, la mujer que domaba caballos salvajes y comandaba una hacienda con puño de hierro y corazón de oro, supe que necesitaba conocerte. Y cuando finalmente te vi, aquel primer día, entendí por qué ningún hombre había conquistado tu corazón. Te mereces más de lo que cualquiera pueda ofrecer». Luisa sintió que le faltaba el aliento. Nunca, en toda su vida, alguien le había hablado de esa manera, como si fuera algo precioso, algo a ser reverenciado, no poseído. «Ganaste mi hacienda en una apuesta», recordó ella, en un último intento de resistencia. Cayo sonrió, una sonrisa gentil que llegó a sus ojos. «Tu padre me ofreció dinero, otras tierras, pero yo insistí en la hacienda Lapacho Amarillo, porque sabía que era la única manera de conocerte. No estoy orgulloso de ello, pero no me arrepiento. No ahora que estamos aquí». Y entonces, como aquel día de la despedida, él se inclinó para besarla. Esta vez, sin embargo, Luisa no retrocedió. Se permitió sentir el calor de sus labios en los suyos, la firmeza de sus brazos alrededor de su cintura, la promesa silenciosa de aquel toque. El beso fue lento, profundo, cargado de una emoción que ninguno de los dos necesitaba nombrar. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Luisa se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La rabia, la desconfianza, la resistencia. Todo se había transformado en algo diferente. Algo aterrador en su intensidad. «Debería odiarte», susurró ella, las manos aún apoyadas en su firme pecho. «Debería luchar contra esto». «Lo sé», respondió Cayo, acariciando su rostro con una delicadeza sorprendente para manos tan fuertes. «Y respetaría tu decisión, si fuera eso lo que realmente quisieras». Pero no era lo que Luisa quería. Se dio cuenta con una claridad cristalina. Lo que quería era a este hombre. No al propietario del Lapacho Amarillo, sino al hombre que trabajaba junto a los peones,
que respetaba la tierra y sus tradiciones, que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Aquella noche, bajo las estrellas de la campiña que habían sido testigos de generaciones de la familia Mendoza, Luisa tomó la decisión más difícil y más fácil de su vida. Condujo a Cayo a su habitación, la misma habitación donde había crecido, donde había soñado con un futuro que nunca había incluido a un hombre como él. No hubo palabras cuando la puerta se cerró detrás de ellos. No eran necesarias. Solo hubo toques reverentes, respiraciones entrecortadas, el descubrimiento mutuo de cuerpos que parecían hechos el uno para el otro. Luisa, que nunca había permitido que hombre alguno traspasara sus barreras emocionales o físicas, se entregó completamente. No por sumisión, sino por elección. No por rendición, sino por asociación. Y Cayo, que podría haber tomado, eligió recibir. Cada caricia era una pregunta, cada beso una promesa. Él la veneró como la diosa de la tierra que era, paciente, atento a cada reacción, cada suspiro. Cuando finalmente se hicieron uno, Luisa comprendió que no estaba perdiendo nada de sí misma. Estaba ganando una parte que ni siquiera sabía que le faltaba. Después, acostados en los brazos del otro, observando la luna que entraba por la ventana, Cayo trazó con los dedos el contorno del rostro de Luisa. «Eres libre», dijo él suavemente. «Siempre lo fuiste y siempre lo serás. Esto entre nosotros no lo cambia». «¿Qué cambia entonces?», preguntó ella, apoyándose en el codo para mirarlo mejor. «Cambia que ahora somos socios en todos los sentidos. La hacienda es tuya tanto como mía. En realidad, siempre lo fue». Luisa frunció el ceño, confusa. «¿Qué quieres decir?». Cayo suspiró sentándose en la cama. Su rostro adquirió una expresión seria, casi solemne. «Hay algo que necesito contarte, Luisa. Algo sobre la partida de póker con tu padre». El corazón de Luisa se aceleró con un extraño presentimiento. «¿Qué tiene él?». «Tu padre no perdió la hacienda conmigo», reveló Cayo, sosteniendo sus manos. «En realidad, él ganó». «¿Qué?». Luisa se apartó, tirando de la sábana para cubrirse, repentinamente vulnerable. «No entiendo. Tu padre tenía una mano imbatible. Podría haberse llevado todo mi dinero. Pero cuando descubrió quién era yo, hizo una propuesta diferente». Cayo hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Dijo que la hacienda se estaba hundiendo en deudas, que no podría salvarla solo. Dijo que te merecías más que ver el trabajo de tu vida ser arrebatado por los bancos. «¿Mi padre te vendió la hacienda?». La voz de Luisa tembló. «No exactamente. Propuso una asociación. Yo asumiría las deudas, invertiría en la modernización y a cambio me quedaría con parte de la propiedad. Pero él tenía una condición». «¿Cuál?». «Que tú nunca lo supieras, que creyeras que él lo había perdido todo para que tu orgullo no te impidiera aceptar la ayuda». Luisa sintió las lágrimas quemarle los ojos. Era tan típico de su padre, orgulloso hasta el final, dispuesto a parecer débil a sus ojos para protegerla. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó, con la voz embargada. «Porque no quiero empezar lo que tenemos con una mentira entre nosotros», respondió Cayo acariciando su rostro. «Porque mereces saber la verdad y porque quiero que entiendas que nunca quise tomar lo que es tuyo. Solo quería una oportunidad de estar a tu lado, de ayudar a preservar el legado de tu familia». Luisa dejó que las lágrimas corrieran libremente ahora, mientras procesaba todo lo que había descubierto. Se sintió traicionada por su padre, engañada por Cayo, pero también, extrañamente, amada de una manera que nunca había imaginado posible. «Debería estar furiosa», dijo finalmente. «Tienes todo el derecho», asintió Cayo. «Pero no lo estoy», continuó ella, sorprendiéndose a sí misma. «Estoy agradecida por no haberte rendido incluso cuando fui difícil, por haber cuidado la hacienda como si fuera tuya, por haberte preocupado por mi padre más de lo que merecía, después de engañarlo de esa manera». Cayo sonrió aliviado. «Tu padre te ama, Luisa. Todo lo que hizo fue para protegerte a ti y tu futuro». Luisa asintió, comprendiendo finalmente las elecciones de su padre. «Mañana lo llamaré, tenemos mucho de qué hablar». «¿Y nosotros?», preguntó Cayo, con una rara vulnerabilidad en su voz. «¿Dónde nos deja esto?».
Luisa miró al hombre frente a ella, fuerte, decidido, pero también gentil y honesto. El hombre que había entrado en su vida a través de un engaño, pero había conquistado su respeto y su corazón por su propio mérito. «Nos deja exactamente donde deberíamos estar», respondió, inclinándose para besarlo de nuevo. Juntos, y bajo la luz de la luna de la campiña, sellaron una vez más la unión que había nacido, no de la dominación, sino del respeto, no de la posesión, sino de la asociación. Si te está gustando, comenta tu opinión sobre el romance de nuestra pareja en los días que siguieron a la visita de Antonio Rivera. La hacienda Lapacho Amarillo entró en un estado de alerta silenciosa. No era solo la amenaza concreta que el empresario representaba, era la sensación de que algo precioso y recién conquistado estaba bajo ataque. El paraíso que Luisa y Cayo habían construido juntos, hecho de confianza mutua y amor creciente, ahora enfrentaba su primera gran prueba. Hará todo lo posible por perjudicar los negocios, explicó Cayo durante una reunión con Luisa en la oficina de la hacienda. Ya ha empezado a difundir rumores entre los compradores internacionales sobre la calidad de nuestra producción. Está insinuando que la plaga en el algodón era más grave de lo que admitimos. Luisa frunció el ceño, la indignación evidente en su mirada. ¿Cómo puede hacer eso? Es una mentira descarada. Controlamos la plaga completamente, la cosecha está sana. Rivera no se preocupa por verdades o mentiras, respondió Cayo, pasándose la mano por el cabello en un gesto que Luisa ya reconocía como señal de estrés. Él se preocupa por ganar a cualquier costo. Durante las semanas siguientes, los ataques de Rivera se intensificaron. Primero fueron solo los rumores, luego vinieron las embestidas más directas. Un importante contrato de exportación para China fue cancelado repentinamente. El banco que financiaba la modernización del sistema de riego comenzó a exigir garantías adicionales. Artículos cuestionando las prácticas ambientales del Lapacho Amarillo aparecieron en periódicos locales y sitios especializados en el agronegocio. «Está usando el incidente con el exnovio de mi hermana», dijo Cayo una noche, mientras examinaba una serie de correos electrónicos en su portátil. Contrató a un periodista para publicar una investigación especial sobre el caso, distorsionando completamente los hechos. Me está retratando como un hombre violento y descontrolado. Luisa se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante en su rodilla. Las personas que te conocen saben que eso no es verdad. El problema es que muchas personas no me conocen, Luisa, especialmente en el mercado internacional. Ellos solo ven los números, los contratos, los titulares, y Rivera está haciendo todo lo posible para que esos titulares me retraten de la peor manera posible. El estrés del ataque constante comenzó a pasar factura. Cayo dormía poco, pasaba horas al teléfono intentando salvar relaciones comerciales, explicar situaciones, deshacer daños. Luisa dividía su tiempo entre administrar la hacienda y apoyarlo en esta batalla invisible, mientras también mantenía a su padre al tanto de la situación sin alarmarlo demasiado. Don Gervasio, ahora en la fase final de recuperación en Madrid, insistía en regresar a la hacienda para ayudar. «Conozco a mucha gente en este sector, hija», decía él durante las videollamadas. «Puedo hablar con algunos contactos antiguos, personas que saben distinguir rumores de hechos». Pero Luisa y Cayo preferían mantenerlo alejado de la confusión, al menos hasta que su corazón estuviera completamente recuperado. «Estamos lidiando con todo, padre», aseguraba Luisa. «Cayo tiene buenos abogados y la verdad está de nuestro lado». La verdad, sin embargo, no siempre era suficiente contra alguien como Antonio Rivera. El hombre tenía décadas de experiencia en el mercado, conexiones políticas y, lo más importante, un odio personal que lo impulsaba. Lo que comenzó como rivalidad comercial se había transformado en una vendetta particular contra Cayo, y ahora por extensión contra Luisa y Lapacho Amarillo. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando, una mañana de domingo, Juvenal entró corriendo en la casa grande, sin aliento y con el rostro contraído por la preocupación. «Patrón, patrona», llamó él, olvidando toda formalidad en la urgencia del momento. «Hay un grupo de reporteros en la entrada de la hacienda. Dicen que están aquí para cubrir una historia importante sobre don Cayo». Luisa y Cayo intercambiaron miradas alarmadas.
¿Qué historia?, preguntó ella. No sé con certeza, respondió Juvenal, secándose el sudor de la frente, pero parece algo grande. Hay furgonetas de televisión y todo. Cayo cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Rivera, murmuró, debe haber plantado alguna historia bombástica, probablemente relacionada con el caso Rafael. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luisa, sintiendo una oleada de pánico que controló rápidamente. No era momento de perder la compostura. Yo hablaré con ellos, decidió Cayo, levantándose. Esconderse solo empeorará la situación. Pensarán que tengo algo que ocultar. Voy contigo, declaró Luisa, con una firmeza que no admitía discusión. Cuando llegaron a la entrada de la hacienda, encontraron lo que parecía ser una pequeña delegación de prensa, 2 furgonetas de televisión, algunos coches más pequeños, unas 10 personas entre reporteros, cámaras y fotógrafos. En el centro del grupo estaba un hombre de traje oscuro, que Luisa reconoció como el periodista Ricardo Meneses, conocido por su trabajo de investigación en un gran periódico de Madrid. «Señor Reséndez», llamó Meneses tan pronto como vio a Cayo, avanzando hacia él con una grabadora en la mano. «Nos gustaría escuchar su posición sobre las acusaciones hechas por el señor Antonio Rivera». «¿Y cuáles serían esas acusaciones, señor Meneses?», preguntó Cayo, manteniendo la voz tranquila y la postura erguida, aunque Luisa podía sentir la tensión en cada fibra de su cuerpo. «Rivera alega que usted intenta monopolizar la exportación de algodón en la región a través de prácticas anticompetitivas. Y más grave, afirma tener pruebas de que usted usa su influencia para presionar a pequeños productores a vender sus tierras por debajo del valor de mercado». Luisa sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo. Eran acusaciones completamente falsas, no solo distorsiones, sino mentiras deliberadas. «Señor Meneses», intervino ella, dando un paso adelante, «soy Luisa Mendoza, prometida de Cayo y copropietaria del Apacho Amarillo. Antes de que estas acusaciones absurdas ganen cualquier credibilidad, me gustaría invitarlos a todos a conocer la realidad de nuestra hacienda». El periodista pareció sorprendido por la intervención directa. «Señorita Mendoza, por favor llámeme Luisa», sonrió ella, con esa mezcla de cordialidad y firmeza que caracterizaba su personalidad. «Ustedes vinieron hasta aquí, recorrieron todo este camino de tierra. Merecen ver más que solo la puerta de la hacienda, ¿no creen? Vengan, les mostraremos cómo trabajamos, cómo tratamos a nuestros empleados, cómo nos relacionamos con los productores vecinos». Cayo la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Era una jugada arriesgada. Abrir las puertas de la hacienda a la prensa en medio de una crisis, pero también brillante en su simplicidad. La mejor respuesta a las mentiras de Rivera era la transparencia completa. «Luisa tiene razón», asintió Cayo recuperándose rápidamente. «Invitamos a todos a un recorrido por la hacienda. Hablen con quien quieran, vean lo que quieran. No tenemos nada que esconder». El periodista Ricardo Meneses parecía genuinamente intrigado con la oferta inesperada. «Esto es inusual, señor Reséndez. La mayoría de los empresarios bajo investigación prefieren esconderse detrás de asesores y abogados». «No estoy bajo investigación, señor Meneses», respondió Cayo con una leve sonrisa. «Estoy bajo ataque. Hay una diferencia fundamental, y la mejor defensa contra las mentiras es mostrar la verdad. ¿No está de acuerdo?». El recorrido por el Apacho Amarillo duró todo el día. Luisa y Cayo mostraron las modernas instalaciones de la hacienda, las condiciones de trabajo de los empleados, las inversiones en sostenibilidad, el proyecto de recuperación de manantiales, el programa de capacitación para jóvenes de la región. Los periodistas fueron autorizados a entrevistar libremente a cualquier persona, desde el capataz Juvenal hasta la cocinera doña Josefa, desde los peones más antiguos hasta los técnicos recién contratados. Lo que escucharon, repetidamente, fueron historias sobre cómo Cayo y Luisa habían transformado el Apacho Amarillo en un modelo de producción agrícola sostenible y socialmente responsable. «Don Cayo salvó a mi familia», contó José Pequeño en una entrevista emocionada. «Cuando mi hija enfermó el año pasado, fue él quien pagó el tratamiento en Madrid. Nunca pidió nada a cambio, nunca volvió a mencionar el asunto. Es un hombre bueno, de verdad».
Doña Josefa, a su estilo directo, no se anduvo con rodeos. Ese tal Rivera es un cobarde envidioso. Todos aquí lo saben. Viene a atacar a don Cayo porque no puede ser ni la mitad del hombre que él es. Y ahora que él y doña Luisa están juntos, no hay quien los derribe a esos dos. Al final del día, Ricardo Meneses pidió una entrevista formal con la pareja. Sentados en el porche de la casa grande, con el sol poniente pintando el cielo de naranja y rojo, Luisa y Cayo respondieron a todas las preguntas con honestidad, incluso sobre el incidente con el exnovio de Ana Luisa. «No estoy orgulloso de la violencia», admitió Cayo, sosteniendo firmemente la mano de Luisa, «pero lo haría todo de nuevo para proteger a mi hermana. Cualquier persona que ama a su familia entiende eso». Cuando los periodistas finalmente partieron, ya era de noche. Luisa y Cayo permanecieron en el porche, exhaustos pero extrañamente aliviados, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Estuviste increíble hoy», dijo Cayo atrayéndola hacia sí. «Transformar una emboscada en una oportunidad. Solo tú podrías lograr eso, Luisa». Ella sonrió apoyando la cabeza en su hombro. «No hice más que mostrar la verdad. La Pacho Amarillo habla por sí misma. Nosotros hablamos por nosotros mismos. Aún así, Rivera no se rendirá fácilmente». «Que venga», respondió Luisa con una confianza renovada. «Estamos listos». El reportaje de Ricardo Meneses fue publicado 3 días después con el título «Más allá de las acusaciones, la verdadera cara del Imperio Reséndez». Era una pieza sorprendentemente equilibrada que presentaba las acusaciones de Rivera, pero también mostraba la realidad encontrada en la Pacho Amarillo, una hacienda modelo gestionada por una pareja que combinaba la experiencia urbana de Cayo con el conocimiento tradicional de Luisa. El periodista no eludió el incidente con el exnovio de Ana Luisa, pero lo presentó en su contexto completo, incluyendo los informes policiales registrados contra el hombre y las amenazas documentadas. El resultado final estaba lejos de la pieza condenatoria que Rivera probablemente esperaba. La respuesta del mercado fue casi inmediata. Socios comerciales que se habían alejado comenzaron a regresar. El banco reconsideró las exigencias adicionales para la financiación. Incluso el contrato con China fue renegociado, aunque en términos menos favorables que el original. Mientras tanto, la vida en la Pacho Amarillo seguía su curso. La cosecha de algodón comenzó, prometiendo resultados por encima de la media, a pesar de la crisis de la plaga. Don Gervasio, finalmente dado de alta por los médicos, regresó a la hacienda, emocionándose al ver las transformaciones que Luisa y Cayo habían implementado durante su ausencia. «Ustedes hicieron mucho más de lo que yo jamás logré», admitió el viejo hacendado con los ojos llorosos. «Esta tierra está floreciendo en sus manos». Los preparativos para la boda también avanzaban. Luisa, que nunca se había interesado mucho por las festividades elaboradas, se sorprendió deseando una celebración que honrara tanto las tradiciones del campo como el nuevo camino que estaban recorriendo juntos. Decidieron celebrar la ceremonia en la propia hacienda, bajo los árboles centenarios que habían sido testigos de generaciones de la familia Mendoza. Fue durante ese periodo relativamente tranquilo cuando Cayo recibió una llamada inesperada. Era su hermana, Ana Luisa, llamando desde París, donde estaba terminando un doctorado en agronomía sostenible. «Estoy viendo las noticias de allí», dijo ella con preocupación evidente en su voz. «¿Ese hombre, Rivera, está resucitando toda aquella historia de Rafael?» «Está intentándolo», confirmó Cayo. «Pero la situación está bajo control ahora. La prensa ya ha descubierto la verdad. Aún así, me siento responsable. Si hubiera manejado mejor la ruptura, si hubiera buscado ayuda antes...» «Ana», interrumpió Cayo gentilmente, «nada de esto es tu culpa. Fuiste víctima. Y lo que está pasando ahora es solo Rivera usando cualquier munición que encuentra contra mí». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y entonces Ana habló, con una determinación que recordaba mucho a su hermano. «Regreso a España. Testificaré públicamente sobre lo que pasó si es necesario. Y quiero conocer a esa Luisa que finalmente logró lo que creí imposible, hacer que mi hermano se enamorara». Cayo sonrió, mirando por la ventana de la oficina el campo donde Luisa conversaba con algunos trabajadores, gesticulando enérgicamente,
como siempre hacía cuando explicaba algo importante. «Se van a adorar», dijo él con certeza absoluta. «Son igualmente tercas y brillantes». Ana Luisa llegó a España 2 semanas después, a tiempo para el gran evento que se había planeado como una demostración de la fuerza del apacho amarillo. Una feria de agronegocios sostenibles que reuniría a productores, técnicos, investigadores y compradores de todo el país en la hacienda. La idea surgió de una conversación casual entre Luisa y Cayo sobre cómo combatir de forma definitiva la influencia negativa de Rivera. En lugar de solo defenderse de las acusaciones, decidieron tomar la ofensiva, posicionando al apacho amarillo como un centro de innovación y sostenibilidad en el sector agrícola. «Vamos a mostrar no solo quiénes somos», explicó Luisa durante una reunión con el equipo de organización, sino lo que representamos, el futuro del agronegocio español, productivo, sostenible, socialmente responsable. La presencia de Ana Luisa, que además de hermana de Cayo era una investigadora respetada en su campo, añadió credibilidad científica al evento. Luisa y ella conectaron instantáneamente, como Cayo había previsto, unidas por el amor a la tierra y por un espíritu naturalmente independiente. «Ahora entiendo por qué mi hermano está tan loco por ti», comentó Ana una tarde, mientras ayudaba a Luisa a revisar la lista de participantes de la feria. «No lo dejas que se acomode, lo mantienes alerta, en movimiento». Luisa sonrió, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado desde la llegada de Cayo. «Y él me enseñó que puedo ser fuerte sin necesidad de estar siempre a la defensiva, que confiar no significa perder el control». La Feria de Agronegocios Sostenibles del Apacho Amarillo superó todas las expectativas. Más de 200 productores asistieron, junto con representantes de empresas compradoras, organizaciones ambientales y prensa especializada. Durante 3 días, la hacienda se transformó en un centro de debates, presentaciones y negociaciones enfocadas en el futuro del sector. Cayo y Luisa, como anfitriones, estaban en el centro de todo, demostrando en la práctica cómo la combinación de conocimiento técnico moderno y sabiduría tradicional del campo podía resultar en un modelo de producción más eficiente y sostenible. Fue durante el cierre del evento, mientras Cayo pronunciaba un discurso de agradecimiento, cuando Antonio Rivera apareció, acompañado de su asistente y de un hombre que Luisa reconoció inmediatamente como el joven Miguel, hijo de uno de los productores vecinos. La presencia de Rivera causó un murmullo en la multitud. Cayo interrumpió brevemente su discurso, visiblemente sorprendido, pero pronto recuperó la compostura. Como decía, el éxito de este evento demuestra el potencial de colaboración en el agronegocio español. Cuando trabajamos juntos, todos ganan: los productores, el medio ambiente, las comunidades locales. Después de concluir su discurso, Cayo bajó del escenario improvisado y se dirigió directamente a Rivera, con Luisa a su lado. «No esperaba verlo aquí, Antonio», comentó, con una cordialidad controlada. Rivera sonrió, aquella misma sonrisa fría que no llegaba a los ojos. «Sentí curiosidad por este evento que está dando tanto que hablar. Además, el joven Miguel aquí insistió en traerme». Hizo un gesto hacia el muchacho a su lado, que parecía incómodo. «Señor Reséndez, doña Luisa», comenzó Miguel, visiblemente nervioso. «Necesito hablar con ustedes, en particular, si es posible». Algo en la urgencia del muchacho hizo que Luisa accediera inmediatamente. Condujeron a los 3 visitantes a la oficina de la Casa Grande, lejos de los ojos curiosos de los participantes de la feria. Una vez a puerta cerrada, Miguel miró nerviosamente a Rivera antes de hablar. Yo necesito contar la verdad. El señor Rivera me contrató para difundir rumores sobre la hacienda de ustedes, para decir a los otros productores que la plaga en el algodón era por prácticas inadecuadas, que sus métodos sostenibles no funcionaban». Luisa y Cayo intercambiaron miradas sorprendidas. Rivera, por su parte, se mantuvo impasible, como si esperara algo. «¿Por qué nos cuentas esto ahora, Miguel?», preguntó Luisa, gentilmente. El joven tragó saliva. «Porque no está bien. Mi padre trabajó con su padre, doña Luisa. Nuestra familia siempre respetó a los Mendoza. Y después de ver todo lo que ustedes hicieron en esta feria, cómo ayudaron a tantos productores pequeños como nosotros, no puedo seguir con esto».
Hubo un momento de tenso silencio en la oficina. Luisa observó a Rivera, esperando una explosión de rabia o negación. Pero lo que vio fue algo diferente, una especie de resignación cansada en el rostro del hombre. «Fue una prueba», dijo Rivera finalmente. «Y la pasaste, muchacho». «¿Una prueba?», repitió Cayo confuso. Rivera suspiró profundamente, pasándose la mano por el rostro con un gesto de cansancio. «Sí, una prueba, para Miguel y para ti, Reséndez». Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus próximas palabras. «Te pareces mucho a tu padre, ¿sabes? La misma terquedad, la misma convicción de que siempre tiene razón». «Apenas conociste a mi padre», respondió Cayo tenso. «Lo conocí mucho mejor de lo que te imaginas», replicó Rivera con una nota de amargura. «Éramos más que socios, éramos amigos, hasta que no estuvimos de acuerdo en un negocio y él me apartó, exactamente como tú hiciste cuando intenté acercarme al principio de tu carrera». Luisa observaba la interacción con creciente comprensión. No era solo una rivalidad comercial, era algo personal, enraizado en décadas de resentimiento y oportunidades perdidas. «¿Qué quieres de nosotros, Antonio?», preguntó Cayo directamente. «Después de todo lo que hiciste, de todas las mentiras que esparciste, ¿por qué estás aquí?». Rivera miró por la ventana hacia el movimiento de la feria que continuaba allí afuera. «Vine a ofrecer una tregua», dijo finalmente, «y quizás algo más». Explicó entonces que estaba a punto de jubilarse. Su única hija no tenía interés en el negocio familiar, prefería la vida académica en París. Tenía un imperio construido a lo largo de décadas, pero nadie para continuar su legado. «La verdad, Reséndez, es que tú hiciste algo que yo nunca logré. Creaste un modelo de negocio que es al mismo tiempo lucrativo y sostenible, que mira hacia el futuro, no solo hacia el próximo balance trimestral». «¿Está diciendo que aprueba lo que hacemos aquí?», preguntó Luisa incrédula. «Estoy diciendo que reconozco cuando he sido superado», respondió Rivera con una honestidad sorprendente. «Y prefiero ser superado por alguien que al menos respeta la tierra, como su prometido claramente hace». La conversación continuó por más de una hora. Rivera no pidió disculpas directamente por los ataques. No era ese tipo de hombre. Pero ofreció algo que ninguno de ellos esperaba: una propuesta de asociación estratégica. Sus empresas tenían acceso a mercados que complementarían perfectamente la producción del apacho amarillo y de las otras propiedades de Cayo. «Piénsenlo como un reconocimiento de que el futuro pertenece a su modelo, no al mío», concluyó Rivera. «Y quizás también como una forma de hacer las paces con el fantasma de su padre a través de usted». Cuando Rivera finalmente partió, dejando a Luisa y Cayo para procesar todo lo que había sucedido, un peso que ni siquiera sabían que estaban cargando parecía haberse levantado. La amenaza que se cernía sobre ellos, la sombra constante de las maniobras de Rivera, se había disipado tan súbitamente como había surgido. «¿Crees en él?», preguntó Luisa mientras observaban el coche del empresario alejarse por el camino de tierra. Cayo reflexionó un momento. «No completamente, pero creo que es sincero al querer una tregua, y al estar impresionado con lo que hemos construido aquí. ¿Vamos a considerar su propuesta? La analizaremos cuidadosamente, juntos, como siempre». Los días que siguieron fueron de celebración en Lapacho Amarillo. El éxito de la feria, la inesperada resolución del conflicto con Rivera, el regreso definitivo de don Gervasio a la hacienda, todo conspiraba para crear una atmósfera de optimismo renovado. Y entonces, finalmente, llegó el día de la boda. Bajo un cielo azul perfecto de la campiña, con el lapacho amarillo que daba nombre a la hacienda luciendo sus flores doradas, Luisa y Cayo intercambiaron votos ante amigos, familiares y empleados que se habían convertido en una extensión de su familia. Luisa, que siempre había preferido pantalones de montar a vestidos, sorprendió a todos con un vestido simple pero elegante que resaltaba su belleza natural. Cayo, en un traje claro que contrastaba con sus ojos verdes, no podía apartar la vista de ella, como si temiera que fuera a desaparecer si parpadeaba. Don Gervasio, recuperado y emocionado, llevó a su hija hasta el altar improvisado bajo los árboles centenarios. Ana Luisa, como dama de honor, sonreía radiante al ver a su hermano finalmente encontrar a alguien
que lo completaba tan perfectamente. Los votos fueron simples y sinceros, reflejando la jornada que los había traído hasta allí. De antagonistas a socios, de extraños a amantes, de individuos a una unidad inseparable. «Prometo nunca intentar poseerte», declaró Cayo, sosteniendo las manos de Luisa, «sino caminar a tu lado respetando tu fuerza e independencia, mientras construimos juntos algo más grande que nosotros mismos». «Prometo nunca confundir libertad con soledad», respondió Luisa, con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Y recordar siempre que la verdadera fuerza está en saber cuándo apoyarse en alguien que te respeta por quien eres». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el aplauso que siguió pareció venir no solo de los invitados, sino de la propia tierra de la campiña, que presenciaba el inicio de una nueva era para el Apacho Amarillo. La fiesta que siguió duró hasta el amanecer, una celebración no solo del amor entre dos personas, sino de un modo de vida, de una relación con la tierra que trascendía negocios y ganancias. Hubo música, baile, comida preparada por doña Josefa y su equipo, historias compartidas alrededor de hogueras. Cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, Luisa y Cayo se escaparon de la fiesta, caminando de la mano hasta una pequeña loma, desde donde se podía ver gran parte de la hacienda. «Increíble, ¿verdad?», comentó Cayo abrazándola por detrás, mientras observaban el amanecer sobre sus tierras. «¿Cómo llegamos hasta aquí?». Luisa sonrió recostándose en el fuerte pecho de su ahora marido. «Cuando llegaste en aquella camioneta negra, pensé que era el fin de mi mundo. En realidad, era solo el comienzo. ¿Valió la pena? ¿Toda la lucha, toda la incertidumbre?». Luisa se giró en sus brazos, mirándolo directamente a sus ojos verdes que aún la hacían perder el aliento. «Cada momento. Me enseñaste que puedo ser fuerte sin ser solitaria, que puedo amar sin perderme. Y tú me enseñaste que la verdadera conquista no está en poseer algo, sino en merecer formar parte de ello», respondió Cayo, acariciando su rostro con una delicadeza que contrastaba con sus fuertes manos. El beso que compartieron bajo la luz naciente del sol fue una promesa silenciosa, de asociación, de respeto, de un amor que no disminuía, sino que ampliaba a quienes eran individualmente y como pareja. Y mientras el Apacho Amarillo despertaba a un nuevo día bajo el liderazgo de sus guardianes unidos, la lección que Luisa y Cayo habían aprendido en su jornada resonaba a través de los campos. El amor verdadero no es una batalla donde un lado tiene que ganar. Es una danza donde ambos se mueven en armonía, cada uno a su propio ritmo, pero creando juntos algo más hermoso de lo que podrían imaginar separados. Años más tarde, sentados en el mismo porche donde todo comenzó, observando a sus hijos correr por los campos que un día habían sido escenario de tanto conflicto, Luisa miraría a Cayo y le preguntaría, con una sonrisa juguetona, «¿Todavía crees que me domaste?». Y él, con los ojos verdes aún brillando de amor, respondería, «No, tú me liberaste». Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa y Cayo haya tocado sus corazones y mostrado cómo el verdadero amor puede transformar vidas. Para más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el botón de la izquierda. Si disfrutaron de este viaje por la campiña española, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de la vida. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál fue su parte favorita de esta historia de amor? ¿Desde dónde nos están viendo? Estamos ansiosos por leer sus opiniones y sugerencias para futuras narrativas.